cuento que desde que nacemos, nuestros ojos siempre son del mismo tamaño. Farmacias Carol presenta Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Aquí estamos muy bien acompañada de la doctora Luisa González de Bogar. Ella es médico, cirujano, dermatóloga, pionera en lo que es la micro y mino implantes, injertos de pelo en la República Dominicana, y quien está al frente como directora adjunta y jefa de servicios quirúrgicos del Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel, doctor Huberto Bogar Díaz. Además, también es la vicepresidenta del Patronato de Lucha contra la Lepra. O sea que estamos frente a una profesional completa y que vamos a aprender mucho de ella en este día. Bienvenida, doctora, qué bueno tenerla por acá. Gracias, buenas tardes y de verdad gracias por permitirnos compartir con ustedes cualquier inquietud, cualquier información que les sea de utilidad. De verdad que sí, siempre a la orden. Es bueno que vamos a tratar el tema de la lepra, que yo creo que esa es la enfermedad más antigua porque, o sea, que se habla hasta en la Biblia, ¿no? Bíblica. Bíblica. Y fíjate, este mes tenemos, está instituido como el mes de lucha contra la lepra, septiembre, desde el año 1972. El Ministerio de Salud Pública, en ese momento, en conjunto con el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel, doctor Bogar, firmaron un acuerdo en el cual el programa del control de lepra fue otorgado a la institución. Todo lo que tenga que ver con el control, las estrategias, el seguimiento de los pacientes, el pronóstico, el dado de alta, todo eso desde el 1972 está en manos del Programa Nacional de Lepra, en manos del Instituto Dermatológico. Y este mes, pues, es un mes que tratamos de hacer llegar a la población todas las estrategias, todo nuestro programa, concientizar, porque la lepra se cura. La lepra es una enfermedad, como tú dices, bíblica, pero no solamente en la Biblia. A mí en una conferencia que estuvimos recientemente, me impactó el hecho de que se habla de la lepra no solamente en la Biblia cristiana, se habla en el Corán, se habla en el Torá, o sea, el judaísmo la tiene presente en su texto, en su, vamos a decir, su contenido. También lo tienen las leyes arábicas. Y eso me llamó la atención. O sea, es una enfermedad que ha caminado, que ha transcurrido con la humanidad desde principios de siglos. Y todavía estamos en un enfrentamiento para evitar que estos pacientes que se han infectado de lepra lleguen a deformidades, que tengan trastornos, bueno, tú lo sabes, trastornos psicológicos, emocionales, que sean recluidos de la sociedad, que ese paciente que fue afectado de lepra no tenga incapacidades y llegar a la población el conocimiento, la certeza de que la lepra es una enfermedad curable. Es infecciosa crónica, pero se cura. Cuando podemos detectar un paciente en una fase inicial precoz, ese paciente no pasa nada, son 6 meses o 1 año de tratamiento y sigue su vida familiar, social y laboral totalmente. A eso es que queremos llegar a la población. Porque lo que pasa usualmente es que se discrimina y se autoexcluye. Sí, mira, fíjate que estamos hablando de tiempos bíblicos. Inclusive, tú lo sabes que los que tenían la afección de la lepra eran apartados totalmente. Inclusive en los asentamientos, vamos a decir, cristianos o a principios de siglo, había los poblados, las poblaciones, se asentaban cerca de dos
aspectos fundamentales. Fíjate qué injerencia tienen. Agua, una toma de agua y una caverna, porque sabían que eventualmente iban a tener una cueva, iban a tener enfermos afectados de una enfermedad infecciosa que ellos no sabían lo que era, pero que era una infección mutilante y que se le podía contagiar parte de la población. Raro, pero verídico. Y esos pacientes, lamentablemente, eran apartados totalmente. En una cueva tenían que vivir apartados. No sé si ustedes recuerdan que es tan discriminatoria la historia de la lepra, que ustedes recuerdan la isla de Molokai en Hawái, que inclusive se llegaron a hacer 2 películas. Y hubo un sacerdote católico belga, el padre Damián, que dedicó su vida a esos enfermos y él fue finalmente infectado, porque la lepra se contagia de una forma cuando el paciente está en un contacto, vamos a decir, íntimo, prolongado, continuo. No es tan fácil contagiarse de lepra. Hay pacientes que, bueno, nosotros tratamos con pacientes de lepra y no necesariamente tenemos que, vamos a decir, correr el riesgo de la infección. Tienen que haber muchos factores que tienen, vamos a decir, influencia para que el paciente se contagie de lepra, como el sistema inmune. O sea, la respuesta inmune de cada paciente es diferente. Hay pacientes que, por ejemplo, hemos tenido un núcleo familiar y hay 2 infectados y 2 que no están infectados, pero conviven, cohabitan y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune de uno no es igual que la del otro. Entonces, este es uno de los grandes factores. Y definitivamente sí, la lepra está muy relacionada con el hacinamiento, con la falta de salubridad, con las condiciones socioeconómicas. Es de hecho sabido que no hay lepra en los países del norte. Por ejemplo, en la península nórdica no hay lepra. En el norte de Rusia no hay lepra. En Canadá no hay lepra. O sea que ciertas condiciones tercermundistas, vamos a decir, de oportunidades económicas, de salubridad, de condiciones de hacinamiento, de alimentación. El calor, quizás. Con la propagación. Perdón, Ana María. El calor tiene que ver con no exactamente el calor, pero vamos a decir que las condiciones inciden en que del Ecuador para abajo, precisamente alguien decía una vez, me quedo con el sur. Era una persona muy humanista, decía, me quedo con el sur porque tú trazas una línea y no es por condiciones geográficas, sino por condiciones socioeconómicas. O sea, el mundo tú lo puedes dividir, el globo terráqueo, polo norte, polo sur. Y de ahí para abajo, la gran mayoría de la población es tercermundista. Entonces las condiciones sociales y económicas no son iguales. Quizás el hecho, ahora que tú haces la pregunta de que si el calor, bueno, quizás vamos a decir las condiciones de salubridad, de higiene, el sudor, el calor, las condiciones de acceso a los medios de agua, todo ese tipo de condiciones, vamos a decir, de salud, de higiene, incidan. Eso sí, inciden. Pero no que el calor o el frío le puede pasar a cualquiera. Puede pasar a cualquiera. Doctora, ¿hay algún síntoma que se presente que pueda alertar que estamos frente a un caso de lepra? Porque yo estuve viendo, consultando en las redes y cosas, y parece como si fuera como una pequeña erupción, como que va subiendo y subiendo hasta llegar así fuerte. Mira, la lepra es una enfermedad, le llamamos igual que la sífilis, la gran imitadora. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar contagiado desde 5 meses hasta 20 años y no saberlo. O sea, es un curso de incubación muy lento y prolongado. Y solamente sabemos, fuera de los pacientes que tienen un contacto directo con otros enfermos de lepra, solamente percibimos que una persona de nuevo está infectada cuando presenta síntomas. Si ese paciente no te presenta síntomas, tú no puedes decir el paciente puede estar afectado de lepra, porque no te da una mancha, no te da un nódulo, no te da otro factor que es vamos a decir, el más importante,
que es la afección de los nervios periféricos. El paciente comienza a perder sensibilidad tanto al frío, al calor y a vamos a decir, al frío y al calor y al tacto, a la presión. Tú recuerdas, bueno, no sé, pero los que tenemos más ya de cierta edad, que el dermatológico fue pionero en el sentido de hacer, vamos a decir, propaganda o marketing de salud. En los años 60, hablar de lepra, y todavía ese estigma, esa discriminación, hablar de lepra, había unos cortitos que decían una mancha en tu piel en la cual no sientas frío ni calor, puede ser lepra. Puede ser lepra, sí, yo recuerdo. Y eso, sí, oye, recuerdo, me quedó en la conciencia, en la memoria, que todavía hay gente que me lo recuerda. Me llama la atención, eso caló en la población y eso nos llama la atención de algo muy básico y primordial en lo que son los sistemas de salud, que actualmente todos los programas de salud entienden que así debe ser, la prevención. O sea, atención primaria en todos los factores. Por ejemplo, el gobierno británico fue de los pioneros porque entendió que la prevención en los sistemas de salud, primero es un paciente que se enferma, tú buscar la solución después que el paciente está enfermo. Primero un paciente que desde el punto de vista social y laboral está apartado. Es una carga para los sistemas gubernamentales y para los ministerios de salud. Mientras que es mejor hacer un gasto público mayor en la prevención que no ya cuando tenemos la consolidación de un proceso, de una enfermedad. O sea, el paciente sale más caro a nivel del ministerio, del gasto del Ministerio de Salud. Prevenir que remediar. ¿Y cómo estamos nosotros aquí en República Dominicana en cuanto a casos y ese tipo? Porque ustedes han estado trabajando arduamente en eso, la prevención. Sí, bueno, nosotros desde el 1993 estamos en lo que se llama una etapa de erradicación, no eliminación. La lepra tiene 3 estadios, o los programas de lepra tienen 3 estadios, que es control, erradicación y eliminación. La erradicación la tenemos desde 1973. Te estoy hablando del 1972, que hubo un pico, un ascenso, que fue cuando empezó realmente el programa de lepra. ¿Por qué? Porque aquí no había un sistema, un control o un programa de lepra. Entonces ahí se llegó una gran avalancha. Tú ves la curva y hay una avalancha hasta el 72 de enfermos de lepra. Llegamos a un plató, a un nivel que era basal, que se mantuvo del 1972 hasta 1982, que comenzó a lo que llama la poliquimioterapia. La lepra es transmitida por un bacilo, por una bacteria, que es el bacilo de Hansen. Y la poliquimioterapia nos dio, vamos a decir, que el privilegio y el beneficio en el tratamiento de los enfermos con tres antibióticos. Que si la bacteria llegaba a un momento por la inmunidad del paciente que hacía resistencia a uno de los antibióticos, habían 2 más. Y esa simbiosis potencializó realmente el tratamiento de una forma tan efectiva que tuvimos ahí, a nivel de ahí, una línea basal. Hasta ahora, desde 1982 que se instauró la poliquimioterapia, comenzó entonces un descenso hasta 93. O sea que tuvimos ya la erradicación, el control de la lepra, de forma tal que el programa nuestro está en 0.6 pacientes por 10.000 habitantes. No hemos podido llegar a lo que se llama la eliminación porque realmente eso conlleva, fíjate, cuando llegamos a un momento tal que tenemos lo que se llama la erradicación, pero no hemos mantenido entonces una línea basal. Desde ese 93 hasta la fecha, tenemos una presentación de menos de 200 casos al año. 180, por ejemplo, el año pasado 148 casos nuevos. En este año ya vamos por 180, o sea que hemos tenido un ligero aumento, pero se mantiene por debajo de 200. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que implementar nuevas estrategias. Cuando llega el momento que tú estás en una fase cómoda, entre comillas, pero no terminas el trabajo. O sea, todavía nos falta por puntualizar y eliminar. Quiere decir que tenemos que hacer nuevas estrategias de la mano, vamos a decir,
de la guía de la OMS, de la OPS, que es el organismo internacional que dirige todo lo que son las enfermedades endémicas o las enfermedades desatendidas. La lepra cae en ese renglón de enfermedad endémica. Y la OMS se ha planteado un programa, un proceso en el cual ellos entienden que nos dirigimos hacia un mundo sin lepra, 2030, año 2030. Eso quiere decir que ahora mismo hay 50 países, incluyendo el nuestro, que está dentro de lo que se llama erradicación. Pero la idea es llegar a 150 países a nivel mundial que caigan dentro de ese renglón y que tengan un control de la lepra. Y que los pacientes no tengan discapacidades. Nosotros denominamos discapacidad de grado 2, a la que altera contra el individuo. Por ejemplo, que el paciente tenga pérdida de las falanges distales. ¿Por qué? Porque hay una reabsorción ósea y además ese paciente que no siente calor, le pone la mano a cualquier instrumento, cualquier cosa exactamente de cocinar, porque no siente el calor. Y eso le mutila sus manos. Un paciente que no puede ejercer las manos es un paciente que tiene lamentablemente serias limitaciones. Igual pasa en la planta de los pies. Hay una reabsorción y hay lo que llama la articulación de Charcot, que el paciente tiene un problema a nivel de los flexores de la planta del pie y el paciente, su deambulación también está muy limitada. Otro de las incapacidades son la reabsorción a nivel de los cartílagos. O sea, el paciente pierde la punta de la nariz y tiene perforación del tabique nasal. Sí. Esto, Ana María, te puede interesar mucho. Tiene un trastorno y un trasfondo psicológico muy grande. Y ahí vamos a la discriminación, a erradicar la discriminación, las limitancias sociales hacia esos pacientes. Porque ese mismo paciente, él mismo se aísla. Y eso es algo de los, vamos a decir, de los beneficios que se ha logrado con el programa. Insertar a los pacientes a su vida social, familiar y laboral. Y no llegar a discapacidades. Eso es muy importante, de verdad que sí. Tú me preguntabas, tú me preguntabas que dentro de la sintomatología, mira, se puede presentar, como te decía, con trastorno de la sensibilidad o comenzar como una mancha clara que tampoco tú sientas el tacto ni sientas la presión, o como una mancha escamosa como el eritematoso, o ya evolucionar. La lepra tiene dos polos, que es la tuberculoide o indiferenciada, que es la que tiene pocos bacilos. Ese paciente no es tan contagioso como el que tiene muchos bacilos que se puede propagar, que es la lepra lepromatosa. Entre un polo y el otro hay una serie de espectros, de combinaciones, vamos a decir, que hacen que el paciente sea más contagioso que otros. Ahora bien, ¿cómo se propaga la lepra? Por la nasofaringe. O sea, por las partículas, el paciente te habla, tose, y por las partículas salivales se propaga la lepra. También por la piel, cuando hay cualquier tipo de trauma, cualquier tipo de laceración, hay bacilos a nivel de la piel, se puede propagar. Perfecto. Bueno, esto es increíble, pero la lepra, gracias a Dios que, gracias a ustedes que han puesto su granito de arena para que esté así en control, vamos a decirlo, porque somos un país pequeño con mucha, como le digo, precariedad en cuanto a salud. Sin embargo, nos mantenemos en la fila. Ya para terminar de manera rápida, doctora, quisiéramos por favor una recomendación para nuestros televidentes y a todo el pueblo dominicano para que podamos ayudar o quizás asistir en este proyecto que ustedes están haciendo y que disponen de tanto tiempo para salvarnos la salud de nosotros, que nosotros como ciudadanos podamos contribuir con ustedes. Fíjate, dentro de nuestros programas, no solamente está el control del Programa Nacional de Lepra, también tenemos las jornadas de prevención de cáncer de piel. Entonces, es un llamado a la población a que ante cualquier lesión
de nueva aparición, que note un cambio, que note una diferencia o una lesión que no tenía. La medicina actual, los programas de salud están dirigidos a la prevención, como te diría, atención primaria. O sea, no es lo mismo que nosotros tengamos un paciente en una fase precoz de un carcinoma de piel o en una fase inicial de contagiado de lepra, que un paciente que tú lo tomes ya con ciertas limitaciones, con ciertas incapacidades o con ciertas deformidades. Entonces, sí, nuestro llamado es que acudan a la consulta, que acudan a la evaluación ante un médico dermatólogo o al instituto, donde quieran, pero que realmente que valoren su salud y que cualquier alteración que vean que no es lo normal, que es diferente, que acudan a la consulta. Y con gusto será atendido por nuestros especialistas. Su número de teléfono, doctora, para contactarla. Bueno, el Instituto Dermatológico, su teléfono general es 809-684-3257. Yo como dirijo la unidad quirúrgica extensión 276, pero siéntanse libres de acudir a la consulta externa, que de ahí naturalmente van a ser derivados a las diferentes subespecialidades, sea cirugía, fototerapia, dermatitis de contacto, alergia, lo que sea, con mucho gusto. Bueno, doctora, de verdad que ha sido hoy un lujo tenerla, Ana Mirta, pues ya tú sabes que... Definitivamente, y doy fe y testimonio de que trabajan muy bien. Claro que sí. Así que vamos a invitar a la doctora nuevamente, porque de verdad que tenemos que hablar de ese tema, de lo que es el cáncer de la piel, porque también es muy importante que podamos prevenirlo. Y nosotros nos encanta estar tomando sol de más en las playas, así que vamos a controlar eso. Importante vamos tema. A despedir con mucho cariño a la doctora Luisa González de Bogar, médico cirujano dermatólogo. Bueno, ya ustedes saben que ella está al frente como directora del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel, doctor Humberto Bogar Díaz, y también vicepresidenta del Patronato de la Lucha contra la lepra. Muchas gracias, doctora, gracias por estar, doctora. A la orden, y gracias por compartir todas las inquietudes. Buenas tardes. Amén. Señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó